4 de diciembre de 1940, la noche estaba a punto de caer sobre Berlín. Con la mayoría de los hombres en el frente, las mujeres en la ciudad se habían acostumbrado a una nueva rutina, una nueva forma de vida en la que cada noche de sueño podía ser interrumpida por el retumbar distante de los bombarderos británicos, seguido del aullido de las sirenas de ataque aéreo. Después de que las medidas de oscurecimiento total reinaran completamente, cada ventana debía estar cubierta con cortinas negras y cada bombilla o faro blindado con pantallas negras. Pero la vida debía continuar. Muchas mujeres jóvenes tenían que trabajar en oficinas gubernamentales, hospitales o fábricas, viajando solas en el tren de Berlín, el S-Bahn, sentadas en compartimentos tenuemente iluminados con ventanas oscurecidas, esperaban poder tener una noche de respiro de las incursiones aéreas. Lo que no podían imaginar era que otra amenaza, menos conspicua pero igualmente letal, acechaba en las sombras del Berlín oscurecido, lista para atacar. 4 de diciembre de 1940, la noche había caído sobre Berlín. En cualquier otra noche, la oscuridad total habría envuelto el depósito de trenes en Rummelsburg, en el este de Berlín, cerca de las vías del S-Bahn. Pero esa noche, figuras sombrías fueron ahuyentadas por las linternas sostenidas por un grupo de hombres, algunos uniformados, otros de civil. Sus luces vagaban en la noche antes de iluminar lo que estaban buscando: el cuerpo de una joven con uniforme de enfermera que yacía inmóvil en el terraplén del ferrocarril. El forense, el Dr. Weyman, instó a tener precaución antes de sacar conclusiones. Después de todo, podría haber sido un accidente. Pero el inspector de detectives Sack, de la Kriminalpolizei, ya temía lo peor. 2 mujeres ya habían sido brutalmente asaltadas en el S-Bahn, arrojadas del tren en movimiento y dejadas por muertas, pero habían sobrevivido milagrosamente. Pero esto era diferente. El misterioso agresor había escalado a asesinato y la presión seguía aumentando desde arriba. Los jefes de la Oficina de Seguridad del Reich querían que el caso se resolviera, pero el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, quería que la investigación se mantuviera en secreto. El inspector Sack y su superior, el capitán Luedke, tenía un trabajo difícil por delante: resolver el caso del asesino del S-Bahn. Las regulaciones de apagón se impusieron por primera vez a los berlineses el 1 de septiembre de 1939 para que coincidieran con la invasión alemana de Polonia. Desde esa fecha, las mujeres que vivían en el distrito oriental de Friedrichsfeld empezaron a reportar una serie de asaltos aleatorios que ocurrían bajo la cobertura de la oscuridad total en la colonia de jardines comunitarios. Para aclarar, en Berlín, las colonias de jardines eran lugares donde los ciudadanos podían alquilar una pequeña parcela de tierra para cultivar vegetales o beber una cerveza tranquilamente frente a su almacén de herramientas. Las jóvenes que regresaban a sus casas del trabajo se asustaban por un hombre que saltaba desde detrás de uno de estos almacenes. El hombre normalmente las cegaba con su linterna antes de lanzarles insultos de contenido sexual. Con el tiempo, la severidad de los ataques aumentó. El pervertido que merodeaba por los jardines pasó de insultos a amenazas de violencia, a violencia real. Eventualmente cometió su primera violación y luego siguieron más. En la mayoría de las ocasiones, las víctimas no podían proporcionar una descripción del cobarde, pero algunas notaron un detalle importante. El hombre vestía el uniforme de un trabajador ferroviario. El misterioso ferroviario acumuló un total de 32 delitos de diversos grados de severidad. El caso de los ataques en Friedrichsfeld inicialmente fue manejado por la Ordnungspolizei, encargada de delitos menores. Eventualmente, fue escalado a la Kriminalpolizei, que se ocupaba de casos de asesinato, incendio premeditado y violación. La Kripo reportaba a la Oficina Central de Seguridad del Reich del régimen nazi, liderada por Reinhard Heydrich, conocido cariñosamente como el Verdugo de Praga o el arquitecto de la solución final. Heydrich supervisaba las actividades de la Gestapo y las SS. Era común que la Kripo y la Gestapo cooperaran en la persecución y persecución de los enemigos del Reich. Algunos oficiales de la Kripo incluso se unieron a las filas de los Einsatzgruppen,
asesinando judíos y otros indeseables. Pero muchos otros oficiales de la Kripo no eran fervientes seguidores del régimen y en realidad hicieron carrera luchando contra los grupos paramilitares nazis antes de su ascenso al poder. Conoceremos a uno de estos detectives top más adelante en nuestra historia. En esta etapa, la Kripo no podía hacer nada para rastrear a la plaga de los jardines, ya que sus ataques habían cesado repentinamente. Sin que los investigadores lo supieran, el atacante había cometido un error casi fatal. Según el manual del perfecto cobarde, el ferroviario siempre atacaba a mujeres solitarias cuyos maridos probablemente habían sido reclutados en el ejército. Pero una noche no se dio cuenta de que su víctima prevista estaba siendo escoltada a la distancia por su marido y el hermano de su marido. Cuando ella gritó, ¡auxilio!, los dos hombres intervinieron y le dieron al delincuente sexual una muestra de su propia versión del Blitzkrieg, una lluvia de puñetazos y patadas. Esa noche, el ferroviario descubrió que luchar contra dos hombres no era tan fácil como atacar por sorpresa a una joven que no se lo esperaba. Desafortunadamente, el asqueroso delincuente logró evadir la captura y escapar rápidamente a las sombras de donde había salido. El mal encuentro convenció al violador de mantener un bajo perfil durante varios meses. También le enseñó una lección, aunque la equivocada. Empezó a formarse en su mente la idea de que, si quería evitar represalias, tenía que silenciar a sus víctimas rápida y violentamente. También decidió cambiar de terreno de caza, ya que los huertos podían ser frecuentados por demasiados testigos. En la noche del 20 de septiembre de 1940, Gerda Cargol estaba viajando a su casa en un vagón de tercera clase del S-Bahn. Cansada de un largo día de trabajo, se quedó dormida. Cuando se despertó, se había pasado de su estación. Inmediatamente se bajó y subió a un tren que viajaba en la dirección opuesta. El problema era que su boleto ya no era válido. Estaba visiblemente nerviosa cuando un trabajador ferroviario se le acercó y entabló conversación. Ella confesó no tener un boleto válido, pero el amable hombre le ofreció una mejora gratuita. ¿Qué tal si se sentaba con él el resto del viaje en segunda clase? Él respondería por ella en caso de que encontraran un controlador de boletos. Gerda aceptó y los dos se movieron a un vagón vacío y tenuemente iluminado de segunda clase. Después de las 11:30 de la noche, el trabajador simpático reveló su verdadera naturaleza. Sin previo aviso, atacó a Gerda, envolviendo sus manos alrededor de su cuello. Pero Gerda luchó. Para cuando quedó inconsciente, faltaban solo 3 minutos para que el tren llegara a la próxima parada. El atacante entró en pánico. ¿Y si alguien subía al tren y lo encontraba junto a un cuerpo inerte? El hombre arrastró el cuerpo de Gerda hacia la puerta del vagón, la abrió y arrojó el cuerpo desde el tren que viajaba a 80 kilómetros por hora. Al hacerlo, una ola eléctrica de placer recorrió su cuerpo. Era una sensación de omnipotencia más fuerte que cualquier placer que pudiera obtener de una mujer indefensa. Mientras el cuerpo de Gerda volaba a través de la noche berlinesa, el violador se dio cuenta de que disfrutaba matando. Pero afortunadamente para Gerda, ella no murió esa noche. Por un increíble golpe de suerte, la mujer aterrizó en una pila de arena junto a la vía del tren, lo que absorbió el impacto de la caída. A la mañana siguiente, fue llevada al hospital y fue interrogada por la ORPO, recordatorio. Esta es la división de la policía para delitos menores. Una sorprendida Gerda no pudo proporcionar muchos detalles, admitiendo haber consumido alcohol antes de viajar en el S-Bahn. Este detalle convenció a la ORPO de que Gerda de alguna manera estaba mintiendo y que su caída fue el resultado de un accidente por embriaguez. Su informe no llegó a la Kriminalpolizei o Kripo. El atacante quedó libre para atacar de nuevo y pronto cometería su primer asesinato. En la mañana del 4 de octubre de 1940, un trabajador de la Organización de Bienestar del Pueblo Nacional Socialista se presentó en la casa de Gertrude Dieter, una madre de 20 años con 2 hijos. El trabajador social encontró su cuerpo sin vida en la cocina de su apartamento. Su hueso hioides estaba roto, una señal de estrangulamiento. Además, su arteria carótida izquierda había sido cortada con un cuchillo y había muerto desangrada. Sus 2 hijos pequeños estaban vivos,
llorando por su mamá en una habitación cercana. La Orpo fue la primera en llegar al lugar, tratando inicialmente la muerte como un suicidio, pero rápidamente se dieron cuenta de que no era el caso y llamaron a la Kripo. Los detectives sospecharon inmediatamente del esposo de Gertrude, Arthur, y lo llevaron para interrogarlo. Pero el señor Dieter estaba sirviendo en el ejército en ese momento, estacionado en la cercana Potsdam, y pudo proporcionar una coartada. Ni los detectives ni el señor Dieter podían sospechar que Gertrude había entablado una amistad con un trabajador ferroviario en la estación de Rummelsburg solo unos días antes. Y sí, era ese trabajador ferroviario. Gertrude había invitado a su nuevo amigo a visitar su departamento. El ferroviario llegó la noche del 3 de octubre. Después de una pequeña charla, decidió que era hora de actuar. Primero, apretó su cuello lo suficientemente fuerte como para fracturar el hueso hioides. Luego, para asegurarse de que estuviera muerta, la apuñaló en el cuello. El asesino huyó del departamento sin dejar el arma homicida ni huellas dactilares y dejando atrás a 2 testigos demasiado jóvenes para hablar. La Kripo estaba completamente desconcertada y el caso se enfrió. Un mes pasó. A las 11 de la noche del 4 de noviembre de 1940, Elisabeth Bendorf, de 30 años, acababa de terminar su turno vendiendo boletos en la estación Friedrichshagen del S-Bahn. Estaba a punto de abordar un vagón de tercera clase para regresar a su casa, cuando un compañero de trabajo amigable la invitó a viajar en segunda clase con él. A esa hora de la noche, los vagones de segunda clase estaban casi seguramente vacíos, más espacio para relajarse y menos posibilidades de encontrarse con testigos. Los dos se sentaron frente a frente por un rato, charlando. Cuando el tren se alejaba de la estación, el ferroviario sacó una gruesa tubería de plomo y golpeó a Elisabeth en la cabeza, pero ella seguía consciente. Elisabeth se defendió y gritó lo más fuerte que pudo. El atacante levantó y bajó el arma una y otra vez hasta que ella se desplomó en el suelo del vagón. Luego se apartó de ella, abrió la puerta, respirando el aire frío que entraba rápidamente. Saboreó la noche, emocionado por recrear el placer de arrojar el cuerpo de una mujer desde un tren en movimiento. Cuando se volvió hacia Elisabeth, se sorprendió al encontrarla aún viva. Aturdida por los golpes, la señorita Bendorf intentaba arrastrarse lejos de su torturador. El ferroviario se acercó a ella lentamente, paso a paso. Una vez más, la golpeó en la cabeza con la tubería de plomo. Milagrosamente, Elisabeth sobrevivió también a este último golpe. Sin fuerzas, solo pudo observar cómo el agresor la arrastraba por los pies hacia la puerta abierta del vagón. Después de una serie de golpes violentos, el atacante levantó a Elisabeth del suelo y la arrojó hacia la oscuridad. Luego limpió su arma, la tubería, contra su uniforme para eliminar cualquier huella dactilar y la escondió en un compartimiento. Como cualquier otro pasajero, el ferroviario terminó su jornada de violencia y tomó el S-Bahn para volver a casa. Al entrar en su departamento, se aseguró de no hacer mucho ruido. No quería despertar a su esposa y a sus 2 hijos. A la mañana siguiente, Elisabeth Bendorf fue encontrada en el terraplén de la línea S-Bahn. Estaba en una condición crítica, pero aún viva. Después de 8 días en el hospital, por fin estuvo lo suficientemente bien como para hablar con la Kripo. No recordaba la mayor parte del ataque y no estaba segura sobre las características físicas del atacante, pero algo era seguro. El hombre llevaba el uniforme de un trabajador ferroviario. Los investigadores retomaron el archivo de la víctima anterior que había sobrevivido, Gerda Kargol. Su testimonio había sido descartado por la Orpo, pero ahora estaba claro que las mujeres en el S-Bahn estaban siendo atacadas por un depredador malicioso. Los detectives de la Kripo buscaron en la escena del crimen y encontraron la tubería detrás de los cojines de un vagón de segunda clase. La tubería resultó ser un trozo de cable telefónico de 2 centímetros de grosor y 50 centímetros de largo, recubierto de plomo. La policía habló con la compañía telefónica y descubrió que el cable había sido instalado inicialmente cerca de la estación Rummelsburg del S-Bahn, por lo que era un arma improvisada fácilmente accesible para un empleado ferroviario.
Un perfil del asesino comenzaba a surgir. Pasó otro mes. En la noche del 4 de diciembre de 1940, la enfermera de 26 años, Elfriede Frank, estaba sentada en un compartimento vacío de segunda clase. El S-Bahn acababa de salir de la estación de Karlshorst cuando una barra de hierro golpeó su cráneo. El ferroviario estaba complacido consigo mismo. Había matado a su víctima con un solo golpe limpio. Luego, procedió a llevar a cabo su ritual favorito. Arrastró a Frank por los pies hasta la puerta del vagón, la abrió y arrojó a la enfermera del tren en movimiento. Media hora después, el atacante descendió en la estación de Karlshorst. Su sed de sangre aún no estaba saciada. Sintió una oleada de emoción al ver a una adolescente caminando sola. Ella era Irmgard Friis, de 19 años. El hombre le aplastó el cráneo con 3 golpes rápidos, le rasgó la ropa y la agredió sexualmente. Cuando los transeúntes la encontraron más tarde esa noche, aún respiraba. Irmgard fue trasladada al hospital, pero murió sin recuperar la conciencia. Mientras tanto, el cuerpo de la enfermera Frank había sido encontrado y la Kripo había sido llamada. El Dr. Weyman y el inspector Sack se reunieron junto a su cuerpo en la escena que ya hemos descrito al comienzo de la historia. Weyman no estaba seguro de que este caso estuviera relacionado con los otros 2 casos de las mujeres encontradas cerca de la vía del S-Bahn. Por otro lado, Sack estaba convencido de que los ataques estaban relacionados. Sin embargo, lo que ninguno de los dos podía sospechar en ese momento es que estos 3 casos estaban relacionados con el asesinato de la señora Dieter en su departamento o con la serie de agresiones sexuales en la zona de las colonias de jardines comunitarios. Pero lo que Sack y sus colegas de la Kripo sabían con certeza, sin embargo, era que sus superiores clamaban por una solución al misterio. Tenían que encontrar a un culpable, preferiblemente un trabajador extranjero o un indeseable, porque con seguridad ningún ciudadano ario podía cometer tales crímenes atroces. La Kripo podría haber utilizado algo de cooperación de la prensa o la radio, por ejemplo, emitiendo una advertencia pública a todas las mujeres en Berlín para que no viajaran solas en el S-Bahn. Pero el Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels ya había enviado directivas para silenciar los crímenes. No se podían revelar detalles al público para que los berlineses no pensaran que el régimen nazi era incapaz de mantener la ley y el orden. Se necesitaría un detective de alto nivel de la Kripo para abordar este caso. El 5 de diciembre de 1940, el inspector Sack fue llamado por su superior, el capitán Wilhelm Lütke, jefe de la unidad de crímenes graves. Lütke tomaría el liderazgo a partir de entonces. Nacido en 1886, este oficial veterano se había unido a la policía por primera vez en 1910. Después de la Primera Guerra Mundial, había sido miembro del Partido Democrático Alemán. Como tal, era un firme defensor de la República de Weimar, tratando de mantener la ley y el orden mientras la sociedad alemana descendía al caos. Lütke no tenía simpatía por esos matones de camisas marrones y brazaletes con esvástica que habían estado involucrados en violentas batallas callejeras por toda Alemania. De hecho, como jefe de la rama política en Frankfurt, se había opuesto activamente a los métodos violentos del partido nazi hasta su ascenso al poder en marzo de 1933. En mayo de 1933, un tribunal disciplinario lo declaró culpable de interferir con los mítines nazis y lo trasladaron a la Unidad de Crímenes Graves en Berlín. Incluso después de la elección de Hitler como canciller, Lütke se resistió a unirse al partido. Eventualmente fue obligado a convertirse en miembro en 1940. En ese mismo 5 de diciembre de 1940, el capitán Lütke y el Dr. Weyman se reunieron para considerar todos los elementos de los recientes asesinatos y ataques violentos. El capitán revisó de nuevo los informes de las agresiones no letales que tuvieron lugar en el área de los jardines comunitarios y sacó algunas conclusiones. Primero, algunas de las víctimas habían informado que el agresor vestía un uniforme ferroviario. Segundo, la casa de Gertrude Dieter, donde había sido encontrada muerta, estaba en la misma área. Tercero,
El atacante en el S-Bahn también vestía un uniforme de trabajador ferroviario y había usado un arma improvisada obtenida junto a las vías del tren. Cuarto, cuando comenzaron los ataques en el tren, no se reportaron más delitos en el área de los jardines comunitarios. Su suposición final fue que los 3 crímenes estaban conectados y que el perpetrador era el mismo. Los ciudadanos de Berlín en ese momento se preparaban para su segunda Navidad desde el comienzo de la guerra. Unos días antes de las vacaciones, se encontró otro cuerpo junto a las vías del S-Bahn. Pertenecía a Elisabeth Wegener, de 30 años. La policía encontró una nota médica en sus bolsillos diagnosticándole depresión y dictaminó la muerte como un suicidio, pero el examen del Dr. Wyman confirmó que había sido golpeada con un objeto contundente. El asesino del S-Bahn había reclamado su cuarta víctima y mataría de nuevo en rápida sucesión. El 29 de diciembre le tocó el turno a Gertrude Sievert, de 40 años. Cuando los rescatistas la encontraron, todavía estaba respirando, pero murió poco después de llegar al hospital. El 4 de enero de 1941, otra víctima fue llevada de urgencia al hospital. Había sido estrangulada y luego arrojada del tren. Hedwig Bauer, de 27 años, se aferró a la vida durante un día antes de rendirse. Lamentablemente, estaba embarazada en el momento de su muerte. Basándose en dónde había sido encontrada, Luedtke pudo determinar el compartimiento en el que probablemente había sido atacada. Sus oficiales se apresuraron a investigar, esperando encontrar algunas pistas. Desafortunadamente, era domingo, el día en que todos los vagones eran limpiados a fondo por las cuadrillas del S-Bahn. Toda la evidencia había sido eliminada. Un frustrado Luedtke recurrió a tender una trampa. Instruyó a oficiales femeninas a viajar en los trenes del S-Bahn por la noche, con la esperanza de atrapar al asesino con las manos en la masa. El plan casi tuvo éxito. Una noche a principios de febrero, una policía encubierta fue abordada por un trabajador ferroviario amigable pero inquietante. En un momento tenso, se dio cuenta de que él estaba a punto de atacar. De alguna manera, el asesino también se dio cuenta de que esa no era una víctima indefensa y retrocedió en el último momento. Según las regulaciones de la policía de Berlín, la oficial estaba desarmada, pero aún así lo persiguió. El tren estaba desacelerando mientras se acercaba a una estación. El astuto agresor aprovechó la situación, abrió de golpe la puerta del vagón y saltó afuera. El hombre se desvaneció en la oscuridad y la oficial no había podido ver claramente su rostro en el compartimento débilmente iluminado. El susto con la oficial encubierta aparentemente no disuadió al asesino de volver a atacar. En la noche del 11 de febrero de 1941, Johanna Voigt, de 39 años, estaba esperando un tren en la estación de Karlshorst. Aunque los periódicos tenían prohibido publicar historias sobre los asesinatos, había escuchado algunos rumores sobre un asesino brutal que merodeaba por las líneas de tren. Ella estaba sola y asustada en la oscuridad. Afortunadamente, vio a un empleado del S-Bahn y le pidió si podía acompañarla en el tren. Tenía que bajarse en la siguiente estación. El hombre respondió: «Con gusto. ¿Qué tal una mejora gratuita a segunda clase?». Tan pronto como Johanna se sentó, la barra de hierro la golpeó en la cabeza una y otra vez. Antes de que el tren llegara a la siguiente estación, su cuerpo ya había caído en el terraplén y su corazón dejó de latir al impactar contra el suelo. Poco después, otro pequeño corazón dentro de ella también dejó de latir. Ella estaba embarazada de 3 meses. El capitán Luedtke estaba furioso. Si tan solo pudiera publicitar los eventos, podría evitar que más mujeres fueran golpeadas hasta la muerte por ese miserable. Eventualmente, logró que se publicara un aviso en la edición del día de San Valentín del periódico Der Westen. El artículo incluía una descripción del asesino e invitaba al público a proporcionar cualquier información valiosa que condujera a su captura, ofreciendo una recompensa de 13.000 marcos del Reich, lo que equivale a casi $100.000 actualmente. Como era de esperar, los oficiales recibieron 15.000 pistas, demasiadas para ser seguidas adecuadamente. Eventualmente, el capitán de policía tomó la decisión más obvia:
solicitó al inspector Sack y a sus hombres que interrogaran a los empleados ferroviarios de Berlín, a todos los 5.000 de ellos. Mientras los oficiales trabajaban revisando la lista de trabajadores ferroviarios, el efecto inmediato fue que los ataques se detuvieron. Claramente, el asesino había sido intimidado por la intensa actividad policial y estaba reprimiendo sus impulsos. Por un lado, Luedtke estaba complacido, pero por otro, temía que el interrogatorio generalizado no llevara a ninguna parte. Tenía que atraer al asesino a plena vista si quería atraparlo. El 1 de julio de 1941, el capitán decidió tomar un riesgo. Les pidió a sus detectives que difundieran el rumor de que la vigilancia policial cesaría, ya que parecía inútil. 2 días después, un grupo de 9 compañeros de trabajo abordó el tren en Rummelsburg. Sin que ellos lo supieran, alguien los estaba observando. Una de las personas en el grupo era Frieda Kosiol, de 35 años, quien se alejó de la estación, tratando de encontrar su camino a casa en la noche oscura. Una voz la sobresaltó. Era un hombre que se presentó como empleado ferroviario y se ofreció a acompañarla a su casa. Frieda debió haberse molestado por la atención, ya que la mayoría de los hombres estaban entrenando o luchando en el frente oriental. Cada hombre que quedaba en Berlín sentía que tenía la oportunidad, es más, el derecho de coquetear con las mujeres. Frieda lo rechazó y siguió caminando. Lo siguiente que escuchó fue el sonido de su propio cráneo rompiéndose bajo el rápido golpe de una barra de hierro. Frieda colapsó en la acera y el atacante se subió encima de ella, violándola mientras ella daba sus últimos respiros. Luedtke había fallado. Había esperado tenderle una trampa al perpetrador para atraparlo con las manos en la masa, pero se sentía responsable por causar otro asesinato. Sin embargo, el detective aún no había sido derrotado. Él y su equipo encontraron un rastro de huellas en la tierra cerca del cuerpo de Frieda. El análisis forense determinó que las huellas pertenecían a un par de zapatos de hombre de talla 39,5. Probablemente habían sido dejadas por un par de botas especiales con suelas extra gruesas, fabricadas en ese momento solo por la compañía Salamander en Berlín. La Kripo tuvo suerte, ya que las regulaciones de racionamiento de guerra exigían que las empresas llevaran una lista de clientes para este tipo especial de calzado. Luedtke revisó la lista, eliminando a los hombres que servían en la Wehrmacht y a aquellos que vivían demasiado lejos de la escena del crimen. Solo le quedó un nombre: Herr Heimann. Heimann vivía cerca del sitio del ataque. Además, tenía antecedentes penales como delincuente sexual, más precisamente como un voyeur que le gustaba espiar a parejas haciendo el amor al aire libre. La Kripo arrestó a Heimann y confiscó sus zapatos, los cuales coincidían con las huellas encontradas en la tierra. El sospechoso fue interrogado 8 veces en 3 días. Se reveló que no tenía conexiones con el S-Bahn, excepto como pasajero, pero Luedtke siguió presionando hasta que el hombre confesó. No el asesinato. Confesó haber estado cerca del sitio del asalto sexual, espiando mientras el verdadero asesino se aprovechaba de una mujer moribunda. Solo después de que el asesino se fue, se dio cuenta de que la mujer estaba muerta y huyó de la escena. Luedtke le creyó, y este no era su hombre. Había sido otro fracaso, pero el sabueso no estaba lejos de un gran avance. En julio, Sack y sus oficiales reanudaron sus interrogatorios a los empleados del S-Bahn. La pregunta que por fin dio resultados fue: ¿has notado algo sospechoso de alguno de tus compañeros de trabajo? Un empleado ferroviario informó algo inusual, muy inusual, de hecho. Había visto a uno de sus colegas, un asistente de señalización, abandonar su puesto durante horas de trabajo. Escalaba la cerca del patio ferroviario, se alejaba en la noche y regresaba antes de que alguien pudiera notarlo, o eso pensaba. La Kripo ya había hablado con este asistente de señalización en particular, quien era altamente valorado por sus superiores y colegas. Lo consideraban un trabajador serio, un esposo devoto y un padre amoroso. Además, era un alemán nacido y criado, un firme seguidor del nacionalsocialismo y un veterano de las Sturmabteilung, CSA, los infames camisas pardas. Además,
Algunos de los crímenes habían ocurrido mientras supuestamente estaba en el trabajo, por lo que estaba libre de sospechas. Pero esta nueva información cambió todo. Aparentemente, este tipo podía dejar su puesto a voluntad y regresar sin ser detectado. El 12 de julio de 1941, a las 7:15 de la mañana, un detective de la Kripo recogió al nuevo sospechoso en su apartamento. Su nombre era Paul Ogorsov. Luedke lo interrogó sobre sus escapadas y Ogorsov negó haber dejado su puesto. Si lo hubiera hecho, sus superiores seguramente lo habrían reprendido. Luedke no le creyó y eventualmente Ogorsov admitió que había estado faltando al trabajo. Afirmó que se estaba escapando para visitar a una mujer con la que estaba teniendo una aventura mientras su esposo estaba en el frente. La Kripo habló con la amante de Ogorsov y ella admitió la relación. ¿Era este otro callejón sin salida? Podría haberlo sido si Luedke no hubiera ordenado confiscar el uniforme del sospechoso. El análisis forense de la tela reveló que la túnica y los pantalones contenían rastros de sangre. La mayor cantidad se encontró alrededor del área de la entrepierna. Confrontado con esta evidencia, Ogorsov afirmó que parte de la sangre provenía de un corte en su dedo, mientras que el resto pertenecía a su esposa, quien había estado enferma últimamente. Los interrogadores no creyeron la historia y siguieron presionando por respuestas. Eventualmente, Ogorsov se quebró bajo presión. Su primera confesión se relacionó con los asaltos perpetrados en el área de los jardines. Los detectives de la Kripo lo llevaron al distrito y le pidieron que recorriera los lugares emblemáticos de su carrera no glorificada como un acosador sexual. En la ocasión, llevaron a 2 de las mujeres que habían sufrido sus primeros ataques. Una de ellas lo reconoció instantáneamente. De regreso a la sede de la policía, Ogorsov pidió hablar con el investigador principal. Quería contar su historia a un oficial de alto rango, probablemente esperando que alguien como Luedke pudiera ayudarlo basándose en sus brillantes credenciales nazis. Este sería el momento adecuado para presentar la historia de origen de nuestro principal sospechoso. Nació en septiembre de 1912 en el pueblo de Muntow, en Prusia Oriental. Su nacimiento fue registrado como Paul Sager, con el apellido de su madre. Su padre fue registrado como desconocido. A los 12 años cambió su nombre cuando fue adoptado por la familia Ogorsov y se mudó al distrito de Havelland, cerca de Berlín. No se sabe mucho sobre sus primeros años, excepto que fueron, bastante normales. Es un tema recurrente en el programa que los asesinos en serie sufran abusos horribles en la infancia y que muestren signos tempranos de psicopatía o tendencias antisociales, como hacerles daño a los animales, provocar incendios o mojar la cama, pero este no fue el caso de Paul. De adolescente, trabajó como jornalero en la granja de su padre adoptivo y luego tomó un trabajo en un alto horno de una acería. A los 19 años, en 1931, Paul se unió al partido nazi. Al año siguiente, se enlistó en las CSA, los camisas pardas, alcanzando el rango equivalente a sargento. El 30 de junio de 1934, las SA fueron violentamente purgadas por miembros de las SS bajo las instrucciones de Hitler. El episodio, conocido como la Noche de los Cuchillos Largos, llevó a una reducción masiva del grupo paramilitar. Ogorsov dejó la organización y asumió una ocupación más mundana con las cuadrillas de mantenimiento de la Compañía Nacional de Ferrocarriles. Después de una serie de ascensos, consiguió un trabajo como asistente de señalero en el patio de carga de Rummelsburg. En 1937 se casó con la vendedora Gertrude Sieglemann. Tuvieron 2 hijos juntos, un niño y una niña. La familia se mudó al distrito de Karlshorst, en Berlín, donde llevaban una vida aparentemente tranquila. A menudo se veía a Paul en casa jugando con sus hijos, regando su huerto o recogiendo cerezas de un árbol en el jardín trasero. Pero detrás de este ideal, la oscuridad estaba gestándose. Posteriormente se descubrió que Ogorsov era frecuentemente abusivo físicamente con su esposa y buscaba la atención de otras mujeres, especialmente de pasajeras solitarias que no se molestaban en conversar con un amigable ferroviario uniformado. Para cuando Ogorsov fue llevado de regreso a las oficinas de la Kripo, Luedke estaba listo para enfrentarlo. Los miembros de alto rango del partido habían agotado su paciencia
y exigían que el capitán obtuviera una confesión. La obtendría de la manera más macabra. Cuando Ogorsov fue conducido a la sala de interrogatorios, Lüdke y el forense Dr. Wyman habían dispuesto una presentación macabra. Los cráneos de las 5 víctimas habían sido cuidadosamente limpiados y ordenados en una fila sobre la mesa de interrogación. Confrontado por la mirada vacía de 5 mujeres muertas, Ogorsov finalmente confesó. Él era el asesino del S-Bahn. El asesino le imploró a Lüdke por ayuda y el capitán le aseguró que haría lo que pudiera, siempre y cuando Ogorsov diera una confesión completa. Ogorsov accedió y relató sus crímenes en detalle, pero se equivocó a propósito en algo. Dijo que su arma había sido un cuchillo en todos sus asesinatos. La intención de Ogorsov de plantar un detalle incorrecto era una táctica astuta para luego retractarse de su confesión, pero los cráneos hablaban por sí mismos. Lüdke señaló las heridas que claramente insinuaban el uso de un objeto contundente. Eventualmente, el asesino admitió que había golpeado hasta la muerte a la mayoría de sus víctimas, pero no había terminado de intentar evadir una sentencia criminal. Ogorsov culpó a la gonorrea de sus desviados actos. La había contraído 3 veces. En Berlín en 1934, en Polonia en 1940 y también en París en 1940. Había sido tratado de manera incompleta por un médico judío, lo que había comprometido su estado mental. No era su culpa, después de todo, así que exigió ser internado en un hospital psiquiátrico. Por supuesto, Lüdke no creyó ni un gramo de esa sarta de tonterías. El 22 de julio de 1941, Ogorsov fue llevado a juicio y acusado del asesinato de 8 mujeres y el intento de asesinato de otras 6. Ese mismo día, el tribunal determinó que estaba completamente cuerdo y lo condenó por todos los cargos. La sentencia se llevó a cabo al día siguiente: muerte por guillotina. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,